Hola, antes de nada que sepáis que este vídeo está patrocinado por la Universitat Politècnica de Valencia. Ahora sí, podemos proceder con este vídeo en el que os voy a contar por qué estoy tan enamorada de la tabla periódica. Y es que seguro que has oído hablar de la tabla periódica o que te la has tenido que aprender un montón de veces. En esta maravillosa tabla están todos los elementos que se conocen, todas esas pequeñas piezas que forman absolutamente toda la materia que nos rodea, incluidos nosotros mismos. Y es que en el colegio muchas veces nos la hacen aprender metiéndonos toda esa información a presión, con un montón de frases mnemotécnicas y como reglas de esas con frases absurdas para aprendérnosla. Hoy Benito sacó el título de vago cromático mientras Felipe comía nísperos con zanahorias. Fútbol Club Barcelona y Atleti, o Barcelona con Navarra ofrece fresas heladas o nevadas. Y entonces podrías preguntarme, y Ana, ¿por qué es tan importante saber la posición exacta de memoria de todos los elementos de la tabla periódica? Así es, para nada. Y es que la tabla periódica es tan maravillosa, tan perfecta, que ya nos chiva toda la información que necesitamos saber de los elementos con solamente echarle un ojo. Y lo que me fastidia es que muchas veces como que intentamos aprendernos la tabla periódica de memoria y ya está, como si el único valor que tuviera fuera como aprenderse las cosas de memoria, y obviamente no es así. Nos está diciendo muchísimas cosas que son muy importantes y además que podrían llegar a ser intuitivas si sabes de dónde salen, pero normalmente lo único que hacemos es aprendernosla de memoria con esas frases tan absurdas y me parece una tontería. Así que estoy yo aquí hoy para explicarte realmente el valor de la tabla periódica. Primero que todo hay que entender que la tabla periódica lo que enseña son los diversos elementos que forman el mundo, pero no muestran elementos al tuntún, ¿vale? Muestran la información de lo que sería un átomo de cada elemento. Entonces, ¿un átomo realmente qué es? Pues es la pieza más pequeña que pertenece a un elemento. Me voy a explicar. Imagínate que tengo un pedazo de oro, ¿vale? Un pedazo así, gordo, ¿vale? De oro. Y lo empiezo a romper. Eso sigue siendo oro, aunque sea un cachito más pequeño. Continúo rompiéndolo y al final tengo una partícula, yo qué sé, de micras, de micrómetros, de grande, ¿vale? Eso sigue siendo oro. Si la rompo y tengo una partícula nanométrica de oro, sigue siendo oro. Si la rompo y tengo un montón de átomos juntos de oro, pues eso sigue siendo oro. Si rompo esos átomos y me queda solamente un átomo al final, ese átomo sigue siendo oro. Pero si yo rompo el átomo en diversos trozos y tengo varios protones por un lado, varios protones por otro lado, lo que sea, esas subpartículas, ese grupo de subpartículas que he roto y que ya no están juntas, eso ya no es oro. Así que el momento en el que podemos decir que algo es oro o niobio o tecnecio o cadmio o estaño o lo que sea, pues es el átomo, es la unidad mínima de materia. Entonces, ¿cómo es un átomo? ¿Qué partes forman al átomo? Pues el átomo básicamente puede tener o tiene tres tipos de partículas distintas, ¿vale? Tenemos los protones, que son unas partículas cargadas positivamente que se encuentran en el núcleo del átomo. Estas partículas son extremadamente importantes porque es lo que define si un átomo es de una cosa o de otra cosa, es decir, cualquier átomo que tenga un solo protón, eso siempre va a ser hidrógeno. Cualquier átomo que tenga 8 protones, eso siempre va a ser oxígeno, independientemente de si las otras partículas, que son los electrones y los neutrones, varían de número, ¿vale? El número de protones define qué elemento es. En la tabla periódica los tenemos colocados así: hidrógeno, helio, litio, berilio, todos estos van incrementando su número de protones, que es lo que llamamos el número atómico. En un átomo solemos tener también neutrones, que también están en el núcleo, son partículas que no están cargadas ni positivamente ni negativamente, por lo tanto son neutras, son partículas neutras. Un átomo de un tipo de elemento podría tener un número diferente de neutrones y seguir siendo de ese tipo de elemento, aunque pesara más o menos. Por ejemplo, cuando tenemos un átomo de hidrógeno normal y corriente, sería pues un protón y un electrón. Si además de tener un protón y un electrón tiene un neutrón en el núcleo, entonces es también hidrógeno, pero es un poco más pesado, ¿vale? Es lo que llamamos deuterio. Sigue siendo hidrógeno, pero un poco más pesado. Es un isótopo, lo que llamamos isótopo, y lo cual es muy importante en física nuclear, pero no nos vamos a despistar ahora del tema.
Y por último tenemos los electrones, ¿vale? Es decir, tenemos protones y neutrones en el núcleo y luego tenemos los electrones que están pues alrededor del núcleo, ¿vale? Los electrones son partículas negativas, al contrario que los protones, y un átomo en su estado natural va a tener el mismo número de protones que de electrones y por tanto va a ser neutro. La tabla periódica define los átomos, nos enseña los átomos en su estado natural, en que tienen el mismo número de protones que de electrones. Los electrones son el quid de la cuestión. Los electrones es en lo que nos vamos a centrar hoy y es lo que va a determinar la posición de los elementos en la tabla periódica y cómo se pueden combinar los unos con los otros. Cómo están los electrones colocados alrededor del núcleo es lo que llamamos, o es decir, definir esto es lo que llamamos la configuración electrónica y es sumamente importante para poder ordenar los elementos en la tabla periódica y para poder predecir cómo se van a comportar los unos con los otros o qué tipo de tendencias hay en la tabla, ¿no? ¿Qué elemento va a tener un radio más grande o va a tener un tamaño más pequeño o lo que sea, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una tabla periódica que a mí me encanta, que está en internet. Simplemente podéis escribir P-Table, ¿vale? Y os saldrá. Es maravillosa porque es interactiva y podéis jugar con ella un montón, ¿vale? Tanto con isótopos, con electrones, con lo que os dé la gana, ¿vale? Pero, pues eso, P-Table y os saldrá. ¿Qué clase de información nos da la tabla periódica? Pues como te acabo de decir, la tabla periódica nos enseña la información de un solo átomo de cada uno de los elementos que se conocen a día de hoy. Desde el hidrógeno, que solamente tiene un protón, hasta lo que llamamos oganesón, que tiene 118 y que es un elemento extremadamente inestable, así que ni siquiera lo hemos visto formando compuestos ni nada, ¿vale? Las distintas tablas periódicas nos pueden enseñar propiedades diferentes en cada uno de los recuadros que pertenecen pues, a los distintos elementos. Normalmente la información que vamos a encontrar es, bueno, pues siempre el símbolo, que es como esta especie como de abreviación. El hidrógeno es la H, el litio es Li, el helio es He. Eso es el símbolo, siempre lo vamos a encontrar. Luego, lo más común de tener también es el número atómico, que es el número de protones, como ya hemos dicho, que es como la identificación de cada uno de los elementos también. Y también es muy común, muy normal encontrar cosas como el peso atómico, que eso ya va a depender del número de neutrones que tenga, pero normalmente como existen varios isótopos, es decir, que un elemento podría tener diferentes versiones del mismo elemento con números diferentes de neutrones, normalmente vamos a encontrar pues el peso de ese átomo de manera averaged, lo diré. Bueno, de manera media, vamos a encontrar un valor medio, ¿vale? Y muchas veces también podemos encontrar la configuración electrónica, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es lo que nos va a ayudar a entender la tabla periódica. Esto depende mucho de la tabla a la que vayáis. Si vais a otra tabla igual encontráis otra información, pero realmente el número atómico y el peso atómico está en casi todas. Como veis, la tabla tiene una forma bastante peculiar. Tiene dos columnas aquí, luego tiene un bloque aquí, ya veremos lo que significa esto. Luego tiene otro pedazo de bloque aquí hecho por 6 columnas y luego tiene estas dos filas que normalmente las ponemos debajo, pero veremos que en realidad podrían venir insertadas aquí, ¿vale? Las columnas son lo que llamamos grupos. Tenemos la primera columna, que es el grupo del hidrógeno, que es un grupo que solemos llamar metales alcalinos. Luego tenemos el grupo 2, que es lo que llamamos metales alcalino-térreos. Luego tenemos los grupos del 3 al 12, que es lo que llamamos metales de transición. Y luego tenemos el grupo 13, que es el grupo del boro, el 14, que es el grupo del carbono, elemento extremadamente importante, como muchos otros, pero el carbono mucho. El grupo 15, que es el del nitrógeno, el del oxígeno, que es el 16, el 17, que es el del flúor, que llamamos también halógenos, y el 18, que es el grupo de los gases nobles. Estas dos filas que tenemos aquí, en realidad no las contamos, no solemos decir que sean grupos, las columnas, pero bueno, es igual, son dos filas de un montón de elementos que son los lantánidos y los actínidos, ¿vale? Realmente estarían insertadas aquí. Y luego también es importante decir que de filas tenemos 7. Las filas son lo que llamamos periodos y las columnas son lo que llamamos grupos, ¿all right? Es extremadamente importante entender que la posición
el grupo, es decir, el grupo y el periodo de cada uno de los elementos nos va a hablar de sus propiedades, y sabiendo dónde se coloca en la tabla periódica podremos entender cómo se relaciona con el mundo. Pero para poder entender todo esto tenemos que hablar de la persona que ordenó la tabla periódica de una manera más moderna por primera vez. Esa persona era Dmitri Mendeleev. Este químico e inventor ruso nació el 8 de febrero de 1834 en un pequeño pueblo en las profundidades de Siberia. Era hijo de profesores de arte y filosofía y el más joven de 17 hermanos. Siempre mantuvo un voraz interés por descubrir las leyes que rigen la naturaleza y por el método científico. Cuando Dmitri se acercaba a la treintena, en 1863, se conocían exactamente 56 elementos y cada año aproximadamente se descubría uno nuevo. Pero para entonces, el orden periódico de los elementos según sus características, como el peso atómico, no estaba aceptado por la sociedad de químicos. Realmente lo que Mendeleev hizo fue lo siguiente. Él escribió en tarjetitas distintas todos los elementos que él conocía, ¿no? Pues yo qué sé, el hierro, el oro, la plata, el hidrógeno, no sé cuántos, ¿no? Entonces como que hizo unas tarjetitas, una para cada uno de los elementos. Hay que entender que en ese momento no existía la tabla periódica, es decir, que todos estos ejercicios de ordenar los elementos tenían que venir, pues venían bastante de la nada, bastante por palos de ciego, dando palos de ciego, ¿no? En plan, vale, ¿cómo los ordeno? Imagínate que no sabes nada de la tabla periódica, ¿cómo ordenarías los elementos? Pues claro, ahí el ejercicio que hizo Dmitri Mendeleev fue: voy a coger los elementos y voy a ordenarlos por características, ¿no? Que no encontraba nada interesante, pues los vuelvo a desordenar y los vuelvo a ordenar por otra característica. La tabla está ordenada por peso atómico. Porque resulta que al ordenarlos así, de menos pesado a más pesado, había como características que se repetían cíclicamente. Por ejemplo, a un no metal reactivo siempre le seguía un metal muy reactivo. Y esto pasaba cada varios elementos, ¿no? Entonces se dio cuenta de que los puedo poner en columnas, ¿no? Los puedo agrupar por características que se parecen. Pero Dmitri tuvo que dejar espacios vacíos, o sea, él hizo ese orden de la tabla periódica, pero luego había como lugares en los que no se conocía el elemento que... Creo que no se conocían los gases nobles, ninguno de ellos en ese momento, de hecho. Pero la gracia de su sistema fue que él confiaba tanto en su sistema que esos espacios que su sistema generaba, esos elementos que parecía que faltaban, él dijo: es que faltan, es que no los hemos descubierto. Mi modelo es preciso, mi modelo es bueno, está bien hecho. Lo que pasa es que no hemos descubierto los elementos que están, o sea, que tendrían que rellenar los huecos. Y esa fue precisamente la gracia del modelo de Mendeleev, porque había modelos anteriores que, como no se conocían aún muchos de los elementos que conocemos hoy en día de la tabla periódica, pues que dijeron: ay, es que como que tuvieron que amoldar sus modelos al hecho de que no se conocían todos los elementos. En cambio, Mendeleev dijo: no, yo confío en mi modelo y yo sé que esto está bien, y lo que pasa es que no hemos descubierto los elementos. Y eso fue lo que hizo que la tabla de Mendeleev fuera genial, porque gracias a ella hemos podido terminar construyendo la tabla que tenemos hoy en día. Pero resulta que todo esto, que parece casual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué resulta que los elementos tienen características parecidas? O sea, que hay ciertos elementos que tienen características parecidas y que además se repiten cíclicamente. O sea, él simplemente ordenó los elementos así. Pero ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona la tabla y por qué así ordenada nos revela tanta información? ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde sale esa repetición cíclica de propiedades? ¿Por qué funciona la tabla periódica? Pues funciona por la configuración electrónica. Lo cual me lleva a hablar del átomo otra vez. Y es que el átomo que os he enseñado antes, con el núcleo y con los electrones ahí en unas órbitas extrañas, es un modelo de un señor que se llamaba Bohr, un genio, donde los haya. Los modelos del átomo, que esto ya entra en lo que vendría a ser teoría atómica, el modelo de átomo ha ido evolucionando muchísimo desde los tiempos de Dalton, ¿no? En que él, Dalton era otro científico, ¿no? Que se imaginaba los átomos como si fueran una pelota sólida, ya está. Pero el modelo pues fue evolucionando bastante, ¿no? Nos fuimos dando cuenta de que, vale, resulta que hay un núcleo
que es donde están los protones y los neutrones, y que los electrones están de alguna manera dando vueltas alrededor del núcleo, a una distancia loquísima, de hecho, porque resulta que el núcleo, si te imaginaras que el núcleo de un átomo tiene el tamaño de una nuez, los electrones estarían tan lejos como, pues imagínate, la nuez está en medio de un campo de fútbol, pues los electrones están en la última grada, ¿sabes? Muy lejos, muy lejos. Las proporciones son bastante interesantes. De todas formas, pues eso, ¿no? Al principio pensábamos que era sólido, luego pensábamos que nos dimos cuenta de que había un núcleo positivo y los electrones que son negativos dando vueltas alrededor. Nos pensábamos que daban vueltas como en órbitas, pero fuimos afinando el modelo, fuimos afinándolo. No quiero decir que eran erróneos, porque eran modelos que funcionaban en su época, que nos servían en su época, pero pues han ido evolucionando para dejar paso al final al modelo vigente hoy en día, que es el modelo mecánico cuántico. Estos modelos anteriores al modelo mecánico cuántico, el error que cometían, si queréis saber un poco más, es que no trataban a los electrones como ondas y partículas, que es lo que son, sino solamente como partículas. Y resulta que los electrones también tienen propiedades de ondas, ¿vale? Ondas, por ejemplo, como cuando tiras una piedra al agua y ves que hay una ola, ¿no? Una onda que se propaga. Pues los electrones resulta que tienen propiedades de partícula y también tienen propiedades de onda, que es una de las características que tiene la materia extremadamente pequeña, lo cual hace la física y entender el mundo a ese nivel pues muchísimo más complicado, efectivamente. Sin entrar en detalles, resulta que vino un señor, Erwin Schrödinger, que era pues otro crack de la vida, hizo sus cálculos e hizo pues un trabajo espectacular para desarrollar lo que se conoce hoy como la ecuación de onda. Y la ecuación de onda es una ecuación que nos permite encontrar una serie de funciones que describen el espacio que ocupan los electrones. El electrón suele estar en este espacio el 90% del tiempo, o que tienes un 90% de posibilidades de encontrar el electrón en ese espacio. Estas funciones que describen el espacio que ocupan los electrones son lo que llamamos orbitales atómicos. Y de orbitales atómicos hay de varios tipos. Tenemos los orbitales de tipo S, que son orbitales esféricos. Tenemos los orbitales tipo P, que son unos orbitales que se colocan en tres ejes perpendiculares, solemos llamarles X, Y, Z. Y son tres orbitales. Después tenemos los orbitales tipo D, que son 5 orbitales diferentes, y luego tenemos los orbitales tipo F, que son 7 orbitales diferentes y que son los que tienen, los que se describen por funciones matemáticas más complejas, ¿no? Vamos de la complejidad baja de los orbitales S, que son esféricos, hasta los F, que son los más complicados. Entonces, estos orbitales son esos espacios que los electrones pues ocupan un 90% del tiempo. O sea, por ejemplo, podríamos resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, ¿vale? Podríamos usar la ecuación de Schrödinger para encontrar que el espacio que ocupa el electrón que da vueltas alrededor del núcleo es un orbital del tipo S. Es el más sencillo de todos y es el que llamamos 1s. En este orbital y en todos los orbitales, en absolutamente todos, caben solamente dos electrones, uno con spin up y el otro con spin down. Ahora mismo no es importante saber lo que significa eso, pero básicamente sí que es importante entender que en cada uno de estos orbitales, que son las soluciones de la ecuación de Schrödinger, que nos explican dónde están los electrones con alta probabilidad, pues que en estos orbitales solamente caben dos electrones. Es algo que se llama principio de exclusión de Pauli, pero que queda fuera del scope de este vídeo, ¿vale? Entonces, a medida que vamos pasando por la tabla periódica, nos vamos encontrando elementos que tienen más y más electrones. Normalmente un elemento tiene el mismo número de electrones que de protones, a no ser que pierda electrones o gane electrones, con lo cual sería un ión. En la tabla periódica, todos los elementos tienen el mismo número de protones y de electrones, ¿vale? Por lo tanto, el hidrógeno tendría un solo electrón, que estaría en este orbital 1s, que es el orbital más sencillo y el menos energético, y el que se llena primero. Los orbitales atómicos se van llenando a medida que vamos pasando por la tabla periódica y vamos hablando de elementos que tienen más y más electrones. El helio también tiene un orbital 1s, pero lo tiene lleno, tiene los dos electrones. El litio tiene un orbital 1s, pero también tiene otro
que se llama 2s. Por lo tanto, en el 1s tiene 2 electrones y en el 2s tiene un electrón. Entonces, los primeros orbitales que tenemos son el 1s, luego el siguiente es el 2s. El 2s ya está en el segundo periodo, ya estamos hablando del litio y del berilio. Por lo tanto, cuando hablamos del litio, sabemos que tiene el orbital 1s lleno, porque tiene 2 electrones en el 1s, pero además tiene un electrón en el orbital 2s. Si hablamos del berilio, entonces podremos entender que como tiene 4 electrones, pues 2 están en el orbital 1s, 2 están en el orbital 2s y ya está, tiene lleno. Y luego tendríamos que saltar hasta el boro. En el boro tendrá pues el 1s2, significa que tiene 2 electrones en el 1s, por tanto está lleno. Luego tendría el 2s, o sea, tendría 2 electrones en el 2s, por tanto 2s2. Y tendría un electrón en el orbital 2p. Recuerda que el 2p en verdad son 3 orbitales, 2px, 2pi y 2pz, pero como tienen la misma energía, se llenan a la vez y es indistinto, así que simplemente decimos que caben 6 electrones en el orbital 2p y ya está, ¿vale? Por lo tanto, el boro sería 1s2, 2s2, 2p1. ¿Vale? Eso significa, bueno, es como la distribución de los electrones en estos orbitales de los que hemos estado hablando. El carbono, pues lo mismo, pero en el último, en el orbital 2p, tiene 2 electrones. El nitrógeno tiene 3, el oxígeno 4, el flúor 5 y el neón 6. ¿Vale? El neón, si te fijas, tiene el orbital 2p completamente lleno y esto va a ser muy importante y es precisamente lo que define a absolutamente todos los gases nobles. Y es que todos los gases nobles tienen orbitales p llenos. Bueno, excepto el helio, porque el helio es raro, ¿vale? El helio solamente tiene un orbital que es el 1s y lo tiene lleno. Si os fijáis, el neón, o sea, si yo pongo el cursor en el neón, veréis que se me llenan los orbitales hasta el orbital de tipo p. Y siempre va a tener un orbital p completamente lleno y es el último orbital de máxima energía que tiene lleno, es un 2p. Eso es una propiedad que confiere a los gases nobles esa característica que tienen de no querer mezclarse con ningún otro elemento químico. Son muy inertes y no se quieren mezclar con ningún elemento químico. Y eso es precisamente por el hecho de que tienen orbitales p completamente llenos. Esa configuración electrónica es la configuración más estable de toda la tabla periódica y es lo que va a hacer que muchos elementos quieran mezclarse entre sí para poder conseguir esa configuración de gas noble. Por ejemplo, el flúor, que está en el grupo 17, que encabeza el grupo 17, es un elemento que le falta un electrón para poder tener una capa P llena, como el neón, para poder tener la misma configuración electrónica que el neón. Como le falta un electrón, va a intentar quitárselo a cualquier otro elemento de la tabla periódica que pueda, ¿no? Por ejemplo, el litio. El litio, como es un elemento que tiene un orbital 1s2 lleno y tiene un electrón en el orbital 2s que está suelto, le gustaría perderlo para tener la configuración electrónica del helio, ¿vale? Entonces, como el flúor quiere tirar de un electrón y el litio quiere soltar un electrón, pues son dos elementos que van a reaccionar con facilidad. Precisamente por este tipo de cosas, los elementos que están en lugares muy opuestos de la tabla periódica, excepto los gases nobles, son elementos que van a tender a querer juntarse y reaccionar, ¿alright? O normalmente van a tender también a hacer lo que se llama compuestos iónicos, que son compuestos en los que tenemos un elemento que decimos que suele ceder electrones y otro que suele tomarlos, ¿vale? Esos son lo que llamamos compuestos iónicos. Si estuviéramos hablando de dos elementos que están más céntricos en la tabla periódica, entonces pues igual hacen otro tipo de enlaces en los que los electrones se comparten, ¿vale? Vale, entonces hemos visto el periodo 1, que son el hidrógeno y el helio. Hemos visto el periodo 2, que son el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Todo esto son elementos que tienen orbitales que son del tipo S y del tipo P. Ahora vamos a ver el periodo tercero. En el tercer periodo tenemos el sodio, que también tiene un orbital S con un electrón, el magnesio, que también tiene otro orbital S con dos electrones, que ya es el 3S. Luego vamos al aluminio, que tiene un orbital 3P con un electrón, el silicio, que tiene un 3P con dos electrones, el fósforo, que tiene el orbital 3P
con 3, el azufre 4, el cloro 5 y el argón 6, igual que el neón, ¿vale? El neón, el último orbital lleno que tiene es el 2p6 y el argón es el 3p6, ¿vale? Entonces hay otro orbital del que no se ha hablado aún, pero que va a aparecer en el siguiente periodo y que es muy importante. En el nivel 3 tenemos los 3s, los 3p, y luego en realidad tendríamos los 3d. Aquí ya empezamos a tener orbitales más complicados, que son los del tipo D, que son 5 orbitales diferentes, en cada uno de ellos caben 2 electrones, por lo tanto van a ser 10 columnas, ¿vale? No sé si veis por dónde voy. Pero tienen una energía muy superior, tan grande que salta al siguiente periodo, ¿vale? Con lo cual, en el siguiente periodo ya tenemos el potasio, que tiene un electrón en un orbital S, que es el 4s, el calcio, que tiene 2 electrones en el 4s, y luego tenemos el escandio. El escandio empieza a llenar ese orbital que llamamos 3d, ese grupo de orbitales que llamamos 3d, ¿vale? Como son 5 orbitales y en cada uno de ellos caben 2 electrones, vamos a tener 10 columnas o 10 grupos, que son precisamente todos los metales de transición. Los metales de transición son ese bloque que hay en medio que va del escandio al zinc, ¿vale? Y son muy importantes, son los elementos que tienen en la última capa, o sea, que están llenando en la última capa esos orbitales del tipo D. Vale, por lo tanto, del escandio al zinc tenemos los metales de transición, ¿vale? Que son elementos que tienen esos últimos electrones ocupando los orbitales D, ¿vale? Alright. Y luego, si vamos subiendo de número atómico en la tabla periódica, acabaremos en el periodo 6, en el que tenemos un orbital ya bastante más complejo, que son los orbitales F, que empezaríamos con el orbital 4F, y llenando los orbitales F, cuando tenemos un elemento que tiene los últimos electrones en un orbital tipo F, entonces lo que tenemos es una tierra rara, ¿vale? Aquí cometí un error porque juraría que en el instituto nos lo decían así. Realmente a estas dos filas tendríamos que llamarlas lantánidos y actínidos. Lo que pasa es que los lantánidos se han conocido como tierras raras durante bastante tiempo y yo estaba llamando tierras raras a las dos filas. Lantánidos y actínidos son solamente los lantánidos, ¿vale? Voy a cometer este error un par de veces más, así que sorry. Son las últimas dos filas, que en realidad las solemos poner fuera porque si no quedaría muy apaisado, pero realmente están siguiendo al bario y al radio, ¿vale? Entonces tendríamos las tierras raras, que son todos esos elementos que tienen electrones en los últimos electrones en los orbitales F. Y de esa manera podemos ver que en la tabla periódica hay 4 bloques diferenciados. Lo que llamamos bloque S, que son todos esos elementos que tienen los últimos electrones, que es lo que llamamos electrones de valencia, que son los más importantes porque son los que pueden hacer que el átomo se comunique con otros átomos, pues en el bloque S vamos a tener todos esos elementos que tienen los electrones de valencia, los últimos electrones, ocupando orbitales S. En el bloque de la derecha del todo vamos a ver que es el del boro, carbono, oxígeno, todo eso. Esos son elementos que ocupan orbitales P, por lo tanto ese es el bloque P. Luego vamos a tener el bloque D, que son los metales de transición, y el bloque F, que son las tierras raras. Y todos estos elementos están así ordenados, no a propósito, pero resulta que sus características y la manera en que Mendeleev los colocó, resulta que la razón por la que todo esto funciona y por la que todas las propiedades funcionan por columnas es precisamente por ese llenado de los orbitales y precisamente por dónde están los últimos electrones de cada uno de esos átomos colocados en qué orbital están, ¿no? Y yo no creo que te tengas que aprender la tabla de memoria. O sea, obviamente si estás trabajando con química o lo que sea, pues al final te acabas sabiendo cosas de memoria, ¿no? Pero no hay ningún problema ni ninguna vergüenza en irte a la tabla y ver, intentar leerla, ¿no? Y ver exactamente dónde está Porque realmente podrías decir, vale, el sodio, no sé ahora mismo cómo es la configuración electrónica del sodio, vale, pues me voy a la tabla y veo que está en el periodo 3, en el grupo 1. Pues eso significa que tiene un orbital S
con un electrón. Y entonces como que puedes saber la configuración electrónica exacta de los elementos simplemente mirando la tabla periódica, porque tiene un orden precioso. No solamente nos está diciendo la configuración electrónica de los elementos, sino que además eso provoca unas tendencias que son súper interesantes. Por ejemplo, el radio de los elementos, si tú quisieras saber el radio relativo de los elementos, cuál es más grande y cuál es más pequeño, simplemente tienes que irte cuanto más abajo y a la izquierda de todo la tabla periódica, y ese va a ser el radio más grande, que es el del francio. El radio más pequeño es el del helio, que es lo que está completamente al otro lado, arriba, a la derecha, ¿vale? El helio tiene el radio más pequeño. Esto es súper importante en nanotecnología también, porque claro, si tú tienes una estructura cristalina, pues también tienes que entender que el radio de los elementos en sí, pues es importante a la hora de poder formar una estructura u otra estructura, por ejemplo. Luego tenemos la electronegatividad. Dicho así de grosso modo, a mí me gusta pensar en la electronegatividad como la tendencia que tiene un elemento a querer robar electrones. Entonces la electronegatividad va a ir al revés que el radio. Tenemos que irnos a la derecha y arriba para encontrar los elementos más electronegativos, que son los que quieren robar electrones, exceptuando, por supuesto, el grupo 18, que son los gases nobles, que como ya hemos dicho, como tienen orbitales p completamente llenos, no quieren juntarse con nadie. Por eso se llaman gases nobles, de hecho, porque no quieren juntarse con la plebe. Así que el elemento más electronegativo, que es el que tiene más ganas de robar electrones, es el flúor. Precisamente por eso, porque es pequeñito, tiene los electrones bien pegaditos al núcleo y le falta solo un electrón para llegar a tener esa configuración de gas noble que tiene el neón. Entonces el flúor es muy reactivo y suele ser muy peligroso precisamente por eso, por la configuración electrónica que tiene. Por lo general también podemos decir cosas de si un buen trozo de un elemento se encontraría en estado sólido, gas o líquido a temperatura ambiente, que esto es algo que podéis también jugar con la tabla, ir cambiando la temperatura y ver a qué temperaturas pues van cambiando las propiedades. Así que ya ves, y todo esto es por la configuración electrónica, o sea, todo este tipo de cosas que podemos decir de la tabla periódica y qué cosa va a interaccionar con otra, el flúor, el litio, por supuesto, este tipo de... o el tamaño, o si el estado de la materia, ¿no? Si va a ser un sólido, si va a ser un líquido, si va a ser un gas, si lo que sea, el carácter metálico o no metálico de los elementos, todo esto son cosas que podemos intuir solamente mirando la tabla periódica, pero hay que saber leerla. A mí lo que me maravilla, lo que me fascina, es que no supiéramos nada de la configuración electrónica cuando Mendeleev hizo la maravillosa tabla periódica. Y el orden que tiene tanto sentido y está tan bien hecho que por eso os quería yo enseñar lo que es la tabla periódica y explicaros por qué estoy enamorada de la tabla periódica. Y espero que vosotros también podáis decir lo mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que me podéis seguir en Instagram, me podéis seguir en Twitter, tengo un Patreon por si queréis echarme monedas y espero que os haya gustado el vídeo. Sé que es un poco denso todo esto, pero no iba a ser todo steampunk.